Salva Trujillo González, vengo de la empresa Ikerlan. Pues vine a estudiar a Mondragón hace ya unos cuantos años, yo creo. Estuve haciendo ingeniería técnica, primero en informática. Después continué haciendo el segundo ciclo en informática también. Y luego después, como bueno, me parecía que todavía no era suficientemente mayor, fui a hacer un doctorado. Estuve en la Facultad de Informática en San Sebastián. Luego después empecé a trabajar en Ikerlan. Mientras estaba trabajando, pues bueno, no solo la perspectiva técnica, sino aprender un poquito de negocio y tal, pues hice un MBA. Y luego después tenía la sensación de que me faltaba algo de gestión de proyectos y bueno, ese tipo de cosas. Y para reforzar el conocimiento en esa línea, vi que había el tema del PMP, el Project Management Professional, y vi un poquito de qué iba. Bueno, el PMP, el Project Management Professional, es una acreditación profesional para la gestión de proyectos. Entonces, bueno, normalmente en gestión de proyectos suele ser basado en la experiencia, ¿no? Entonces siempre vas aprendiendo cosas, pero el PMP te ofrece un marco de trabajo con diferentes actividades organizadas de diferente forma y, bueno, es una forma de amueblarte la cabeza para todo lo que es la dirección de proyectos, ¿no? Es una organización, tiene el PM Book, que es un libro de gestión de proyectos, y básicamente lo que se hace es, se dan los contenidos de ese libro para al final del curso obtener la acreditación, que hay un examen que te presentas y tienes que ir. Yo creo que fui a Barcelona para hacerlo y normalmente pues lo pasas, ¿no? Pues a la hora de plantear los proyectos, igual de forma sistemática tienes en cuenta una serie de cosas, ¿no? Que igual antes lo tenías en cuenta pero más basado en la experiencia, ¿no? El tema de riesgos es muy importante, el tema de relacionar el alcance del proyecto con el tiempo y con el dinero de forma, siempre está relacionado. Y bueno, había visto antes de empezar el curso que el ratio de aprobado de los alumnos que hacían el curso aquí que era bastante elevado, y es un aspecto importante al hacer la formación para un acompañamiento de cara a obtener la acreditación, también la cercanía de la universidad y también de trabajar con gente de otras empresas, ¿no? Que tiene problemáticas parecidas.